Bien, pues un día más seguimos con la lectura del cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Este fue uno de los últimos libros que escribió Allan Kardec, no mucho antes de su muerte, que tampoco empezó este camino de elaboración de la amplia y titánica obra de la doctrina espírita en su extrema juventud, sino que ya fue a una cierta edad madura. Y en este libro pues tiene una primera parte que comprende la doctrina sobre lo que indica el texto, y luego tiene una segunda parte que son de ejemplos. Hoy nos toca continuar con la primera parte, doctrina, capítulo primero, el porvenir y la nada. Hoy vamos a tratar el ítem 11, 12, 13 y 14. Apenas en el texto que yo tengo, que es una edición de la Librería Argentina, ocupa ni siquiera una página. Sin embargo, el contenido es tan denso, que puede y de hecho abarca la vida de búsqueda de muchos de nosotros. Y pienso que también la del propio Allan Kardec, según he leído de su biografía. De forma que en lugar de hacer toda la lectura de los ítems seguida, pues vamos a ir haciendo la lectura de cada ítem y luego el comentario. Pero antes, pues para ver el hilo conductor que une a todos ellos, pues voy a tratar de hacer una síntesis del enlace de todos ellos, que como digo, pues abarca la búsqueda de muchos de nosotros y seguramente del propio Allan Kardec. Entonces empieza con que todas las religiones, todos aquellos movimientos que buscan una trascendencia en el hombre, pues coinciden en un punto, que es pues que tras la muerte física hay otro plano de existencia, que no desaparecemos, sino que llámasele alma, o de otra forma, espíritu, hay una continuidad. Y que el devenir de este alma, pues experimenta unos sufrimientos o unos goces que están relacionados con cómo se ha llevado a cabo su vida. Pero estos sufrimientos, en este punto coinciden los distintos pensamientos. Pero luego ya en cómo son estos sufrimientos o estos goces, cuánto es la duración de los mismos y qué circunstancias en la vida de cada persona se dan para que luego sea un sufrimiento o no un goce, ya hay un punto de diferencia. Entonces es innato, nos dice Allan Kardec, en los hombres, las personas, es innato el tener un sentido de la trascendencia más o menos manifiesto. Y las religiones se han ocupado de ello, pero las religiones tienen que ir adecuadas al grado de evolución de la sociedad, de la persona. Entonces, cuando es una sociedad, una etapa de la humanidad, pues menos evolucionada, una etapa más infantil, o bien de la persona, una etapa más inmadura, pues se puede adaptar a un tipo de religión en que haya unas creencias, en que haya unas prácticas más o menos que se comprendan o se entiendan, pero luego a medida que se evoluciona intelectualmente, moralmente, pues ya esto no basta, porque se ven muchos aspectos que la razón no llega a entender, que le resultan contradictorios. De forma que las religiones tendrían que estar adecuadas a la sociedad, a las personas a las que van dirigidas. Y si están fosilizadas, ancladas, que no van en correlación con el intelecto y el desarrollo moral de las personas, pues producen un rechazo, un apartamiento, o bien que las personas las utilicen meramente como unas prácticas, pero sin realmente estarlas viviendo. Y de ahí
pues el que como el ser humano necesita unas explicaciones de dónde viene, de dónde va, qué significado tiene la vida, qué es todo esto, qué pasa detrás de la muerte, hay algo, no hay nada, pues surgen distintas filosofías. Y el ser humano al menos razona y eso le contenta más que simplemente pues el decir no sé nada, no entiendo nada. O que después de esta etapa de no sé nada, no entiendo nada, se pone ya a filosofar. Y aquí surgen pues distintas tendencias. Entonces pues vamos viendo cómo aparece el materialismo, cómo aparecen distintas filosofías trascendentes. Pero aún así con el materialismo pues el ser humano necesita un sentido de la trascendencia y tiene un gran vacío porque lo lleva consustancial en sí. Entonces Allan Kardec, pues en la labor titánica que hizo y que luego continuaron otros muchos espíritas, pues elaboró toda una doctrina basada en hechos experimentados y en el razonamiento que da contestación, no solamente contestación a una serie de preguntas, sino que da una explicación general de todas las cosas que nos podemos plantear. Y todo eso no por una simple creencia o una simple imposición, sino basado en hechos experimentados y en el razonamiento. Y Allan Kardec, bajo este primer punto, de que el punto de contacto de todo lo que no es de filosofía materialista es una trascendencia detrás de la muerte física y unos gozos o sufrimientos, pues él estima que es el primer punto de contacto para producirse un acercamiento y tener una tolerancia y luego progresivamente ir avanzando en distintos criterios. Y ahora ya empiezo con la lectura del ítem 11. Dice, todas las religiones han admitido a sí mismo el principio de la felicidad o la desdicha del alma después de la muerte, es decir, de las penas y los goces futuros, que se resumen en la doctrina del cielo y el infierno, doctrina que se encuentra en todas partes. No obstante, en lo que difieren esencialmente es en cuanto a la naturaleza de las penas y los goces, y sobre todo en lo relativo a las condiciones determinantes de unas y otros. De ahí los puntos de fe contradictorios que dieron origen a cultos diferentes, así como los deberes particulares impuestos por estos para honrar a Dios, y por ese medio ganar el cielo y evitar el infierno. En este ítem nos dice de la palabra Allan Kardec la palabra religión. Lo podíamos hacer dos grandes grupos, entre los que niegan una trascendencia del materialismo o los que admiten, bueno, creen en una trascendencia de distintas formas. Y por otra parte la palabra religión, pues que en un principio etimológicamente es un significado de una unión con el ser auténtico, o sea, con aquello que es nuestra esencia imperecedera y no con las cosas perecederas que acompañan a una encarnación, pues la palabra religión luego en realidad pues, se entiende o se traduce pues, por una serie de creencias y una serie de prácticas. Y además cuando buscamos información sobre la palabra religión, sobre el concepto religión, pues nos aparecen religiones teístas y no teístas, es decir, que no considera estas clasificaciones la creencia en Dios para hablar de la palabra religión. Por otra parte, califica como religiones pues enseñanzas que los propios máximos representantes de ellas no califican como religión. En concreto, pues el espiritismo aparece, de Allan Kardec, aparece como religión, siendo así pues que es una doctrina que elaboró Allan Kardec y después otros muchos, como hemos dicho, basada en la experimentación y el razonamiento, pero no una religión. Allan Kardec pues fue seguido por León Denis, Gabriel Delaine, que es otra figura muy interesante, un poco más joven que León Denis, pues comentaba que era muy importante en el espiritismo, en la doctrina espírita, la experimentación.
y que a su juicio, a su entender, cuando abandonara la experimentación quedaría paralizada y que él no veía que el futuro del espiritismo fuera a convertirse en una religión, sino en la doctrina que en principio fue concebida y desarrollada. Hemos visto en los enfoques sobre el devenir de la muerte física, pues que hay el punto de encuentro dentro de todo lo que no es el materialismo puro, de que hay una existencia después de la muerte física y de que hay un devenir de sufrimiento, de goce, distinto devenir que está en relación con cómo se ha llevado a cabo la vida. Pero luego pues hay profundas diferencias en cuanto a la duración de esta situación, o sea, del sufrimiento, del goce, de este devenir, en cuanto al tipo de sufrimiento o de goce en el que en este estadio se encuentra el alma, y en la relación que hay con cómo ha transcurrido la vida de la persona. Luego la palabra cielo y el infierno, pues sabemos que la aplicamos también refiriéndonos a cosas de la tierra. Cuando decimos, uy, estoy en el cielo porque esto me resulta maravilloso, tal, o qué sufrimiento, Dios mío, estoy pasando un infierno. Entonces, en el libro de los espíritus, en la pregunta 920 en concreto, nos dice, ¿puede el hombre gozar en la tierra de una felicidad completa? Dice, no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación, pero depende de él dulcificar sus males y ser tan feliz como es posible en la tierra. Dice, a contestación de otra pregunta, dice, la más de las veces el hombre es causante de su propia desdicha. Y luego nos dice, para la vida material es la posesión de lo necesario, para la vida moral la conciencia tranquila y la fe en el porvenir. Es decir, que nosotros podemos hablar de cielo en la tierra refiriéndonos a un sentimiento puramente material de que todo nos va bien, tenemos posesiones, no tenemos enfermedades, las cosas transcurren apaciblemente, hay alrededor personas que nos tratan bien, que nos quieren, o al contrario, vivir con unas tremendas necesidades, enfermedades, carencias económicas, etc. Esto sería la felicidad, el cielo bajo un punto de vista material. Pero luego tenemos bajo el punto de vista espiritual, bajo el punto de vista que no es perecedero, pues la conciencia tranquila, pues venga lo que nos venga, saber subsanar aquello que hayamos hecho mal, regenerarnos, rectificar, de forma que actuemos correctamente y tengamos de esa forma la conciencia tranquila. Entonces, si sabemos aceptar las cosas, no quiere decir resignarnos, pero aceptar lo que ineludiblemente nos haya venido y pensemos y meditemos en aquello en que hemos errado, lo subsanemos y no rechacemos a nuestros hermanos, no tengamos odio ni rencores, los miremos con amor, con el amor que nos dijo Jesús que debíamos tener, pues será una forma bajo el punto de vista espiritual de tener un cielo en la tierra, aunque bajo el punto de vista material no tengamos un cielo. Cierto día, un gran sabio religioso le pidió a Dios que le permitiera ver cómo eran el cielo y el infierno para luego compartir su experiencia con los demás hombres. El sabio de inmediato se sumergió en sueños y mediante el poder divino de su alma viajó a los diferentes destinos. Visitó primero el infierno. Era una gran mansión cuya única habitación era un largo e infinito comedor. El comedor era tan largo como una autopista y al frente de cada comensal estaban servidos los mejores y más variados platos y manjares existentes, pero todos estaban muy calientes, de modo que debían comerse con cuchara.
El sabio observó detenidamente sus rostros y notó que estaban enfermos y que tenían hambre, ya que sus cubiertos eran tan largos como remos y por más que intentaran estirar sus brazos, no alcanzaban a alimentarse. El sabio simplemente observó detenidamente y en silencio. Imaginaba que el cielo sería absolutamente distinto y se dirigió allí. Su asombro fue mayúsculo cuando vio una mansión idéntica a la del infierno. Al entrar descubrió que la única habitación era un gran comedor con las mismas dimensiones y características que el infierno. La mesa estaba servida con los mismos platillos ostentosos. Sabía que algo diferente tenía que ocurrir. Observó que los comensales, a pesar de tener cucharas tan largas como remos, se veían saludables, llenos de vigor y felices. El sabio se preguntó a sí mismo: ¿pero cómo están tan felices si por ellos mismos no pueden alimentarse? Enseguida descubrió la diferencia. Cada comensal utilizaba su larga cuchara para alimentar a quien estaba frente a él. Hay otro cuento también que había dos almas que estaban en el infierno y allí había un demonio, todo metafóricamente hablando, y el castigo que tenían, el sufrimiento, era arrastrar un carro que era imposible moverlo porque estaba anclado al suelo. Y después de estar un tiempo ahí tirando y tirando, pues uno de ellos dijo al demonio: mira, deja a esta otra persona, a esta otra alma que se libere, porque ¿para qué va a estar sufriendo y ya me quedo yo? No tiene sentido. Entonces en ese momento entró en el cielo. El ítem 12. En sus orígenes todas las religiones tuvieron que amoldarse al grado de adelanto moral e intelectual de los hombres. Estos, aún demasiado apegados a la materia para comprender el mérito de las cosas puramente espirituales, hicieron que la mayor parte de los deberes religiosos consistieran en el cumplimiento de fórmulas exteriores. Durante largo tiempo, esas fórmulas satisfacieron a su razón, pero más tarde, cuando la luz se hizo en sus almas, sintieron el vacío que esas fórmulas dejaban, y como la religión no las llenaba, la abandonaron y se convirtieron en filósofos. Aquí, como hemos comentado antes, pues la religión tiene que estar adecuada al adelanto moral e intelectual del hombre, y no decirle unas cosas que repugnan a su razón y que ve que son contradictorias. Entonces, en este rechazo de una religión fosilizada que tiene aspectos que van en contra de la razón, pues muchos hombres, filósofos, buscaron un camino, una explicación. Entonces tenemos materialistas, que son muchísimos, pero aquí a modo de ejemplo he puesto a 4 de los más sonados. Haciendo un breve resumen, que nunca son opiniones mías, sino que son datos biográficos pues sumamente resumidos, pues tenemos Marx, que era alemán de origen judío, de 1818 a 1883, su pensamiento es materialista, lo único real es la naturaleza, inspirándose en el autismo antiguo de Demócrito y Epicuro en su tesis doctoral. Lucha contra las instituciones políticas existentes, religión, teología y toda metafísica en general. Dice que son especulaciones ebrias frente a la filosofía sobria. Es famosa su frase de que la religión es el opio del pueblo. Nietzsche, alemán, 1844-1900. Ve en la metafísica y religión una reacción de fuga ante la vida concreta, creando un refugio imaginario.
el avenimiento de repetidas frustraciones en la búsqueda de un significado, o más precisamente la desvalorización de valores supremos, pone a la sociedad occidental en vías de un caos, en un profundo nihilismo que ha de superar si no quiere ver su fin. Freud, austriaco de origen judío, 1856-1939. Para Freud, Dios es una sublimación del Padre. La religión es una neurosis universal e intenta resolver el problema del asesinato del Padre, entre comillas, que surge de una ambivalencia emocional tras darle el sentimiento de culpa ante el Padre primitivo. Jean-Paul Sartre, Francia, 1905-1980, exponente del existencialismo posmoderno y del marxismo humanista. Rechaza el dualismo entre apariencia y realidad y sostiene que la cosa es la totalidad de sus apariencias. Para él la existencia de Dios es imposible, no existe, no ha creado al hombre. Este ateísmo tiene una consecuencia ética. Los valores dependen del hombre y son enteramente creación suya. La existencia precede a la esencia, afirmación central del existencialismo. Invierte la visión de que la esencia es más fundamental e inmutable que su esencia. Pero no materialista, sino todo lo contrario, tenemos a una serie de filósofos, teólogos, que van buscando distintos atributos, distintas formas de concebir a Dios. Tenemos a Calvino, 1509-1564, Suiza. La base de su doctrina es la predestinación divina, que dice que el hombre, su salvación está determinada y la de otros también, o sea que la salvación y la condenación están predeterminadas, que dependen de Dios. Tenemos a Lutero, 1483-1546, alemán. Una frase suya muy famosa: peca y peca fuerte. Dice: basta con reconocer el Cordero de Dios y de él no nos apartará el pecado, aun si fornicamos y asesinamos 1000 veces en un día. Tenemos a San Agustín, 350-430 después de Cristo, que estudió, meditó mucho sobre la Trinidad, lo de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos a Tomás de Aquino, 1225-1274, italiano, pues que estableció una serie de causas en las que él decía demostrar la existencia de Dios. Una de ellas era que decía que como no puede haber una infinita línea de causas y efectos, que tiene que haber una primera causa, pues que esa primera causa es Dios. Tenemos Orígenes de Alejandría, 1184-253 después de Cristo. En aquellos tiempos pues no se rechazaba la reencarnación. La reencarnación fue anatema dictado por el emperador bizantino Justiniano en el siglo en el año 546 después de Cristo. Bueno, aquí tenemos una imagen de un dios antropomorfizado, no un dios inteligencia suprema, un dios justiciero, que promueve batallas, que se pone de un lado y de otro no, y bueno, que es un dios que han rechazado muchos. Entonces vemos en la primera pregunta del Libro de los Espíritus, pues empieza diciendo ¿qué es Dios? Y nos dice: Dios es inteligencia suprema. Luego dice que es infinito, pero dice: esto es una definición incompleta, es pobreza del lenguaje, que es insuficiente para definirlo. Y luego nos dice, en unas preguntas más adelante, nos dice: buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os responderá. Y aquí tenemos al Dios de amor, cuando Jesús nos dijo: amaos los unos a los otros.
como yo os he amado, amad al prójimo como vosotros mismos. El amor es cohesión, no es rechazo, es unión. En el ítem 13, si la religión apropiada en un principio a los limitados conocimientos de los hombres hubiese acompañado siempre el movimiento progresivo del espíritu humano, no habría incrédulos, porque la necesidad de creer está en la naturaleza del hombre, y él crecerá a medida que reciba el alimento espiritual en armonía con sus necesidades intelectuales. El hombre quiere saber de dónde viene y hacia dónde va. Si se le muestra un objetivo que no se corresponde con sus aspiraciones y con la idea que él se ha formado de Dios, así como con los datos positivos que la ciencia le proporciona, y si además para alcanzar ese objetivo se le imponen condiciones cuya utilidad su razón impugna, rechaza todo. En ese caso, el materialismo y el panteísmo le parecen aún más racionales, porque con ellos al menos se razona y se discute. Se trata de un razonamiento falso, es verdad, pero el hombre prefiere razonar erróneamente a no razonar en absoluto. Con todo, si se le presenta un porvenir cuyas condiciones sean lógicas, digno en todo de la grandeza, la justicia y la infinita bondad de Dios, el hombre abandonará el materialismo y el panteísmo, cuyo vacío siente en su fuero interno, y que admitió únicamente por no saber nada mejor. El espiritismo le brinda algo mejor y por eso es admitido sin demora por todos los que están atormentados por la incertidumbre punzante de la duda y que no hallan lo que buscan en las creencias ni en las filosofías tradicionales. El espiritismo tiene a su favor la lógica del razonamiento y la sanción de los hechos y por eso ha sido combatido en vano. Ya hemos comentado que el hombre subyace en él, aunque se manifieste materialista, puede haber un momento en su vida, quizá en un momento de grave enfermedad próximo a la muerte, en la que tenga dudas sobre lo que él mismo ha estado filosofando. Pero si se nos aparecen unas respuestas que nos rechazan a la razón, que vemos contradictorias e incoherentes, pues nos apartamos. Y de aquí hemos visto todos estos incrédulos, materialistas, distintas filosofías. El hombre se siente vacío. Si no, ya veremos más adelante en el existencialismo del que he comentado antes, Jean-Paul Sartre, que es el adalid de esta, en un libro que escribió, que es La náusea, que refleja toda esta sensación de vacío, ¿no? De decir, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es todo esto? No entiendo nada. Y el espiritismo nos da respuestas, como dice Allan Kardec en su labor titánica que él inició y que continuaron luego muchos otros, pues da unas respuestas razonadas, basadas en una experimentación amplísima, un trabajo extenuante que estuvo haciendo durante una serie de años y que no repugnan al razonamiento. Y que muchas personas lo encuentran como un pilar en el desarrollo de su vida. Bueno, y aquí he puesto la imagen de Albert Einstein como la mente privilegiada que fue dentro del área matemática y de la astrofísica. Y pues he recogido, hay un judío alemán que escribió un libro que se titula Elige la vida, llamado bíblico a la revuelta. En este libro presentaba la Biblia como un grito de guerra y al judaísmo e Israel como incorruptible, según reseña, inspirado en la tradición judía, y desafía a una generación decepcionada a la que prepara el mundo y que le dice que se prepare el mundo para el reino de Dios. Entonces Albert Einstein, por instancias de un conocido común, le pidió este libro y al recibirlo, pues le contestó
y le contestó una carta que escribió un año antes de morir Albert Einstein y que ha sido llamada la carta de Dios, pero que él no la tituló, sino que era una carta a Erich Gutkin, que fue el que escribió, el judío alemán que escribió este libro. Entonces, en esta carta, pues entresaco algunas pequeñas cosas. Esta carta fue subastada 2 veces en millones de euros, no muy lejano en el tiempo. Princeton, 3 de enero de 1954, querido señor Gutkin. Bueno, aquí hace unos párrafos, nada más que comento determinados párrafos. Le dice: la Biblia es una colección de honorables pero aún primitivas leyendas que de cualquier manera son bastante primitivas. No hay interpretación sin importar cuán sutil que pueda cambiar esto para mí. Repito que son palabras de Einstein, que no son palabras mías para nada. Y la gente judía a la que orgullosamente pertenezco y a los cuales tengo una profunda afinidad con lo que pienso, no tiene ninguna cualidad diferente para las demás personas. En lo que se refiere a mi experiencia, tampoco son mejores que cualquier otro grupo humano, no obstante que están protegidos del peor de los cánceres por una falta de poder. De otra manera, no veo nada elegido en ellos. En general encuentro doloroso que tú digas tener una posición privilegiada e intentas defenderla con 2 muros de orgullo, uno externo como hombre y uno interno como judío. Con todos estos muros solamente podemos atraer autoengaño, pero nuestros esfuerzos morales no se amplían con ellos, sino al contrario. Ahora que abiertamente he hablado sobre nuestras diferencias en cuanto a convicciones intelectuales, es claro que para mí, que somos bastante cercanos en otras cosas esenciales, por ejemplo, en nuestras evaluaciones del comportamiento humano, lo único que nos separa es el relleno intelectual o la racionalización en el lenguaje de Sigmund Freud. Por eso creo que nos entenderíamos bien si habláramos sobre otras cosas concretas, con cariñosos agradecimientos y buenos deseos, tuyo, Albert Einstein. Albert Einstein no hablaba mucho de Dios, pero le preguntaban muchas veces: ¿cree en Dios? ¿Cree en Dios? Y él solía contestar: creo en el Dios de Spinoza, del que se habló el otro día. Spinoza escribió un libro que era, era también sefardí. Sefardí son los descendientes de los judíos de España y Portugal que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492 y unos años después de Portugal. O sea, dicho que se convirtieron al cristianismo o expulsados. Entonces Spinoza escribió un libro que es Ética demostrada según el orden geométrico, en 1677, el que nos dice: de Dios, sustancia única, eterna, infinita, causa de sí misma y con infinitos atributos, que son los conceptos a través de los cuales se concibe. Todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede concebirse. Y Einstein dijo creer en este Dios de Spinoza, dijo: un Dios que se muestra a sí mismo a través del orden y la armonía de las leyes universales. Un Dios en cuyo intelecto participa la mente humana. Veía a Dios en el orden matemático. Hay frases de Einstein que se han sacado de contexto, como cuando dijo: Dios no juega a los dados. Ahí interpretan que está hablando en sentido literal de la creación y del azar, pero en realidad estaba dando contestación al físico Heisenberg, que estableció en la física cuántica de partículas atómicas y subatómicas el principio de indeterminación en el que regía la probabilidad. Y Einstein le decía que no se jugaba a los dados, que es que no se conocían todas las variables para determinar en qué momento se producía el suceso. Y aquí tenemos el libro de la náusea, que es una representación magnífica de lo que es el existencialismo, que por otra parte fue una filosofía que a nivel social y entre la juventud, en el cine, dentro del mundo cultural se extendió muchísimo, de la moda también. Y en este libro pues expone eso a través de las peripecias que nos cuenta de su protagonista, del sentido de vacío, del que todo esto no tiene sentido, de dónde vengo, a dónde voy, qué es todo esto que hago aquí, y que por otra parte tampoco me puedo refugiar en un paraíso material de los otros seres humanos, de la sociedad, porque a su vez encuentra la sociedad incoherente, atrasada
insolidaria y que no se halla en ella, no se halla en la sociedad humana, el protagonista del libro. Y bueno, aquí tenemos a Allan Kardec, pues que es su biografía, que ya ha sido muchas veces tratada, Valle la ha tratado, Rosa la han tratado ampliamente, se ha tratado amplísimamente. Pues bueno, por supuesto que yo no conozco la biografía de Allan Kardec en detalle, ni mucho menos, ¿no? Pero así en grandes pinceladas, pues parece ser que procede de una familia que eran católicos. Luego él recibe una educación que está próxima a enseñanzas protestantes. Luego parece ser también que tuvo unos primeros contactos o se inició en unas logias masónicas. Y llegado un momento determinado, pues empieza el fenómeno de las mesas giratorias, se empieza a interesar en ello y entonces pues llega un momento en que ve, por la comunicación con un espíritu que convivió con él en tiempo de los druidas y que le da unos mensajes, pues entonces ve que aquello es una cosa de envergadura y se dedica a hacer toda esta obra titánica de elaboración de la doctrina espírita que luego otros continuaron, en la que muchas personas han encontrado el pilar donde guiarse y en que una vez más repetimos que, basado en la experimentación, primer libro que escribe, el libro de los espíritus, en los que se concuerda ante preguntas fundamentales, las contestaciones concordantes de muy distintos medios en muy distintas partes del mundo, y se hace una labor de selección de todo ello. Luego continúa con otros muchos libros, como el Evangelio según el Espiritismo, el libro de los medium, este libro que estamos comentando, la Génesis, otras muchas obras póstumas. Continúa su labor. Persona de admirable capacidad intelectual y de persona generosa, persona paciente, persona de gran fuerza de voluntad, gran trabajador, persona de gran ética. Ítem 14, el hombre cree instintivamente en el porvenir, pero como no contaba hasta ahora con una base firme para definirlo, su imaginación concibió los sistemas que dieron origen a la diversidad de creencias. La doctrina espírita acerca del porvenir no es una obra de la imaginación concebida con relativo ingenio, sino resultado de la observación de hechos materiales que hoy se despliegan ante nuestra vista, de modo que congregará, como ya sucede, las opiniones divergentes o vacilantes y por la fuerza de las cosas poco a poco conducirá a la unidad de creencias sobre ese punto. Será una creencia que ya no se basará en una hipótesis, sino en una certeza. La unificación lograda en torno al destino futuro de las almas será el primer punto de contacto entre los diferentes cultos. Será, en primer lugar, un paso inmenso hacia la tolerancia religiosa y más hacia adelante hacia la fusión completa. Y para terminar, pongo este punto que considera Allan Kardec básico, de inicio, para una tolerancia y para un acercamiento. Un primer punto de contacto, como indica en el primer epígrafe que hemos leído hoy, un primer punto de contacto hacia la tolerancia y unificación. En un aspecto básico es la concordancia hecha en lo relativo al alma y su suerte. Muchas gracias a todos.